Hola, ¿cómo están? Hoy les traje este vestido para trabajar, que es ideal para egresadas, ¿sí? Tiene un escote drapeado, tiene una falda amplia, un tajo, ¿sí? Ese escote drapeado lo podemos hacer más profundo, que lo vamos a ver en la moldería. El tajo puede tener una costura o pueden encimarse las telas, que eso va a ir a gusto de cada uno. Y va a tener un cierre en la espalda porque la parte de arriba, la parte superior, es ajustada. Entonces vamos a necesitar un cierre, ¿sí? Bien, vamos a trabajar la moldería. Otra cosita, los breteles. Los breteles pueden ser fijos o pueden tener unos lacitos para atar, ¿sí? Los pueden regular desde ahí. Si son fijos, van a salir de la moldería, ¿sí? Bien. Acá yo ya tengo mi molde, ¿sí? Preparado para hacer las transformaciones. Yo lo que hice fue trasladar mis pinzas, trasladé pinza de entalle, pinza de busto, las trasladé al hombro. En el video anterior yo les muestro cómo lo trasladamos de una forma súper práctica, así que se van, lo miran y vuelven, ¿sí? Es 3 minutitos. Bien, vamos a empezar con la altura donde va a arrancar nuestro bretel, ¿sí? Por ejemplo, acá, si bien yo estoy trabajando a escala, las medidas son reales. Son 9 centímetros que voy a subir desde mi punto P hacia arriba, ¿sí? Acá voy a marcar, de los dos lados voy a marcar, ¿sí? Mis 9 centímetros. Bien. El sobrante, todo lo que me queda desde los 9 centímetros hacia arriba va a ser mi bretel, ¿sí? La medida del bretel. Yo acá más o menos tengo 15 centímetros, ¿sí? Yo a esos 15 centímetros le voy a restar 1, ¿sí? Entonces me va a quedar un bretel de 14 centímetros. Esa medida la anotan en algún lado porque no la vayan a perder. Porque si es fijo el bretel necesitamos medidas bastante exactas. Porque si no después ese bretel se nos puede caer, ¿sí? O nos puede subir mucho el vestido. ¿Bien? Perfecto. Ahora lo que vamos a hacer, voy a marcar una línea de mi punto P hacia el centro de mi molde con la escuadra, ubico mi escuadra acá y trazo una línea, ¿sí? A partir de esta línea yo voy a decidir qué altura le voy a dar, qué profundidad le voy a dar en realidad a mi escote, ¿sí? Desde este punto hacia arriba va a ser un escote menos pronunciado, ¿sí? Puede ser a esta altura tranquilamente o más abajo. Eso va a ir a gusto también de cada uno, ¿sí? Yo voy a bajar unos 3 centímetros y voy a trazar una línea de referencia solamente acá. Desde mis 9 centímetros hasta donde yo bajé mi escote, ¿sí? Bien, ahora vamos a hacer la pinza de ajuste, que siempre digo que hagamos pinza de ajuste en lo que es la sisa, sobre todo porque así queda bien pegado al cuerpo esa parte y no queda suelto y no se ve el busto. Y la voy a hacer de 2 centímetros, ¿sí? Los 2 centímetros acá, ¿sí? Yo todavía no tracé la sisa, nada, ¿sí? Entonces voy a trazar mi línea y ya tengo mi pinza de ajuste. Yo acá ya, si quieren, pueden trazar su nueva sisa, ¿sí? Va acá y la llevan a los 9 centímetros, ¿sí? Bien. Primero vamos a cortar por acá. Yo corto acá para cerrar mi pinza de ajuste y mi pinza de busto. Acá donde cerramos la pinza, sí, vamos a rectificar. Rectificamos y dejamos ahí bien nuestra sisa. La línea de referencia de profundidad del escote también la voy a recortar. La voy a recortar ahí, ¿sí? Y ya puedo recortar mi sisa. Bien. Ahora lo que necesito hacer es
trazar una línea desde mi punto P hasta la sisa. Ahí. Y lo que voy a hacer es recortarla. La voy a recortar también. Y lo vamos a pegar en otro papel. Yo voy a pegar solo esta parte. Y tiene que continuar, ¿sí? Mi centro del molde tiene que continuar acá, ¿sí? Tiene que ser toda una línea recta. Yo voy a poner ahí. Poner mi plasticola. A ver, ahí, perfecto. Ahí estamos. Bien, yo ahora lo que necesito hacer para que tenga bastante tela que caiga hacia el centro, ¿sí? Esto que me quedó acá lo voy a levantar y lo voy a poner en escuadra, ¿sí? Voy a poner el lomito de mi escuadra sobre el centro de mi molde, lo voy a ubicar ahí, ¿sí? Y esto tiene que quedar ahí, bien en escuadra, ¿sí? Yo creería que ahí ya está. Y van a trazar, a ver, vamos a usar este, que anda mejor. Ahí. Trazan esa línea. Y ahora vamos a pegar este pedacito que nos quedó. Todo esto es tela que estamos agregando para que caiga en el centro, ¿sí? Bien, ahora vamos a hacer la vista, que la vista está integrada, no es algo aparte como solemos hacer las vistas, ¿no? Esto va a ser todo en una sola pieza. Bien, yo lo que voy a hacer es doblar acá por esa línea que dibujé. Tiene que quedar todo bien derechito porque no nos puede faltar tela o que tire después por algún lado, ¿sí? Tiene que quedar todo parejo, ¿sí? Esta línea tiene que coincidir, ¿sí? Todo. Porque si no después empiezan los tirones. Ahí estamos. Entonces queda todo ahí bien parejito. Bien, la vista tiene que cubrir la sisa y parte del costado, ¿sí? Hay veces que lo dejan ahí apenitas. A mí me gusta que cubra bastante, que cubra unos 5 o 6 centímetros para que quede bien y no que quede como que me faltó un pedazo de tela, ¿sí? Entonces yo voy a bajar 6 centímetros, voy a bajar acá para armar mi vista. Ahí me va a llegar mi vista, ¿sí? Bien. Teniendo ese punto ahí, en escuadra, ¿sí? Voy a marcar un punto acá. Y desde este punto voy a bajar unos 2 centímetros, ¿sí? Y lo voy a llevar, primero voy a hacer así una línea ahí. Y después redondeo. Yo quiero que me quede como redondito en la parte de la vista, ¿sí? Esta parte ya la pueden cortar. Vuelvo a doblar y voy a cortar con la forma, ¿sí? De la blusita, de la parte superior del vestido. Entonces, ahí ya nos queda la vista integrada. No lleva costura acá, nada, ¿sí? Es todo una sola pieza que se corta al bies. Esto tiene que estar cortado al bies, ¿sí? Bien, vamos a rotular. Acá tenemos el centro, ¿sí? Y todo esto va al doblez de la tela, ¿sí? Toda esta parte es la sisa de la parte externa y del forro vendría a ser de la vista, ¿sí? Acá esto lo voy a poner acá, sisa, ¿sí? Esto va a ser la vista. Acá vamos a tener el costado, ¿sí? Y como les decía, esto se corta al bies. Vamos a marcar el bies. Como yo acá tengo esta línea, me voy a ayudar, ¿sí? Porque está a 90 grados, me voy a ayudar. Voy a doblar ahí el molde, ¿sí? Y esto sería el bies, ¿sí? Lo pueden marcar de ese lado, lo pueden marcar de este otro lado, ¿sí? Ahí se ayudan, ¿sí?
¿sí? Que va a indicar esta línea que tienen que cortar al bies. Lo voy a marcar por acá. Bies. ¿Sí? Tienen que tener en claro bien cómo cortamos al bies, ¿sí? Yo también tengo un videito que les muestro cómo cortamos al bies y cómo cortamos al hilo, ¿sí? Ya tenemos todo de la parte delantera. Ahora nos vamos a ir a la espalda. Antes de pasar a la espalda, les quiero mandar un saludito a Marisol, a Sandra, a Flavia y a Edith, ¿sí? Que son mis primeras chicas que tengo en mi WhatsApp, ¿sí? También ustedes se pueden unir al grupo, ¿sí? Que van a ser bienvenidas, ¿sí? Bien. Dicho esto, pasamos a la parte de espalda. Bien. El costado yo no lo voy a modificar porque, bueno, el delantero no lo modificamos, ¿sí? Así que va a quedar con la misma medida. Ah, miren, acá me faltó cortar esto, la parte de la cintura, ahí. Bien, entonces yo acá ya tengo mi costado que tiene que medir exactamente igual, ¿sí? Bien, modificaciones. En la parte de la pinza yo voy a marcar 1 centímetro para un lado, 1 centímetro para el otro, ¿sí? Desde acá, desde el centro de mi pinza, y lo voy a unir abajo, a lo que vendría a ser la cintura, ¿sí? Ahí. Otra modificación que voy a hacer es, esto después yo lo voy a cortar y lo voy a cerrar acá en el papel. Otra modificación que le voy a hacer es acá en la cintura, en el centro, ¿sí? Abajo. Bien, bueno, yo acá voy a entrar unos centímetros porque nosotros atrás en la espalda tenemos una curvita, ¿sí? Y si estamos haciendo un vestido ajustado, también queda lindo que quede pegado a la espalda, no que quede ahí como suelto, ¿sí? Entonces, yo en este caso voy a entrar 1,5 centímetros. Pueden entrar 1 centímetro, 1,5 centímetros, ¿sí? Medio centímetro. Eso va a depender también del cuerpo de la persona, si tiene mucha curvatura o no atrás en la espalda. Bien, perfecto. Este nuevo punto lo voy a llevar acá a lo que vendría a ser mi línea de hombro al centro. Entonces voy ahí, voy a marcar mi línea ahí, ¿sí? Y ahora lo que vamos a hacer es, en el centro de espalda vamos a bajar 3 centímetros. Voy a poner mi lomito de la escuadra acá en el centro. Voy a trazar una línea y voy a redondear. Ahí. Esto le da una linda forma atrás en la espalda, no una cosa recta ahí, y comodidad, porque tenemos los omóplatos acá y si tenemos algo recto acá va a incomodar, ¿sí? Bien, entonces ahora yo voy a recortar, voy a cerrar esa pinza y vamos a estar terminando con la parte de la espalda. Por ahí a veces, acá no se nota mucho, pero en un molde tamaño real por ahí sí se nota y tengan que rectificar esa parte ahí, ¿sí? Le cortan ahí, le emparejan y ya está, ¿sí? Bien, acá vamos a rotular, tenemos el costado, ¿sí? La cintura, ¿sí? Y acá tenemos el centro, espalda. Recuerden que acá va a llevar cierre, así que no va a ir al doblez de la tela, ¿sí? Bien, el bretel me faltó de la espalda, ¿sí? Yo esto lo corté ahí, esto lo corté ahí, ¿sí? Entonces ustedes van a decidir. Nosotros en la parte delantera el bretel quedaba en el medio, ¿sí? Del hombro, en la mitad de hombro. Entonces yo acá también voy a buscar mi mitad de hombro. Sería más o menos por ahí. Y le voy a dar la inclinación que yo quiero darle en la espalda. Si quieren que vaya al centro, puede ir justo donde va la pinza o lugares más intermedios, ¿sí? Eso lo van a elegir ustedes. A mí me gusta, la verdad,
me gusta que quede ahí medio cerca del cierre, ¿sí? Yo por lo general hago unos 3 centímetros del cierre. Para los costados hago unos 3 centímetros y le pongo el bretelcito. Ahí. Medimos, ¿sí? A mí me da 26 y también le voy a restar 1 centímetro, 25, ¿sí? Y el delantero me había dado 14, ¿sí? Entonces yo a esto le tendría que sumar 14 y me quedaría un bretel de 39 centímetros, ¿sí? Eso es un bretel fijo, ¿sí? Bien. La falda, si bien es amplia y la podemos hacer plato como cualquier otra falda, hay que tener en cuenta que tiene un tajo. Ese tajo tiene que quedar impecable, cortado y cosido. ¿Por qué? Porque si no, hace esto y después queda feo, se puede girar, se puede dar vuelta y no, eso tiene que quedar así, impecable, ¿sí? Tiene que caer impecable y que no se les vaya a dar vuelta ni nada, ¿sí? Lo mismo, los costados y la espalda donde va a ir el cierre y que va a llevar costura atrás en la falda también, ¿sí? Todas esas costuras las vamos a tener al hilo, así que yo después les voy a mostrar cómo vamos a cortar para que todas esas costuras queden al hilo y el vestido caiga perfecto, ¿sí? Bueno, nos estamos viendo en un próximo video porque bueno, la faldita la vamos a hacer después. Chau, chau.